Bueno, ahora miremos, este es otro tipo de solución. Yo aquí voy a hablar del teorema de Thevenin. Hay otra forma también de contestar este tipo de circuitos o analizarlos, y es el circuito de Norton o el teorema de Norton. Nosotros, o yo aquí no voy a trabajar el teorema de Norton, voy a trabajar solamente el teorema de Thevenin, porque terminan de alguna manera siendo muy parecidos y también terminan pues ayudándonos a analizar el circuito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el teorema de Thevenin, yo no voy a resolver todo el circuito. En el teorema de Thevenin, yo solamente voy a resolver el voltaje que hay entre estos dos puntos y la corriente posible que pasaría si yo coloco aquí un elemento. Entonces, pues, o sea, a mí muchas veces esto lo voy a analizar como si fuera una caja negra. O sea, cuando yo digo una caja negra, es como si eso me diera un voltaje específico. Entonces aquí tengo un voltaje específico y pues dependiendo qué elemento coloque aquí, me va a dar una corriente también que vamos a llamar pues la corriente de Thevenin. Entonces, no voy a resolver todo esto, solamente voy a resolver lo que necesito. O sea, es como, entonces yo tengo mi circuito y yo realmente en la práctica lo que voy a usar es esta parte. ¿Cierto? Yo en la práctica solamente voy a conectar aquí un Arduino, voy a colocar aquí una tarjeta, voy a colocar un procesador, voy a colocar un conversor. Entonces, esa parte, pues, digamos, me va a servir para simplificar mucho mis circuitos. O sea, miren este que tengo acá, todo esto, pues, se simplificó solamente en este circuito. Entonces, yo tengo varias reglas para hacer el circuito de Thevenin. Entonces dice, el voltaje de Thevenin es el voltaje presente entre las terminales de la caja negra, cuando no hay más elementos acoplados a ella. O sea, el voltaje de Thevenin es el voltaje que aparece entre estas dos terminales. Y para hallar la resistencia de Thevenin, se calcula la corriente que sale pues, por el voltaje de Thevenin, o sea, la corriente que hay aquí, se cortocircuitan las terminales de la caja negra y luego se despeja la resistencia. Este método es válido, pero personalmente pues cada uno tiene su forma de matar pulgas. Yo primero hallo la resistencia de Thevenin y después hallo el voltaje de Thevenin. Yo no hallo esta corriente. Me parece más simple directamente hallar la resistencia de Thevenin. Pero para hallar la resistencia de Thevenin tenemos varias, realmente tengo dos reglas. Cuando yo tengo una fuente de voltaje, la voy a cambiar por un cortocircuito, como si no existiera fuente de voltaje. Y si yo tengo una fuente de corriente, la voy a cambiar por un circuito abierto. O sea, como si por ahí no pasara corriente. Esos son los dos cambios que tengo que hacer para hallar la resistencia de Thevenin. Hagamos un paréntesis ahí porque yo no he hablado de las fuentes de corriente. Cuando yo tengo una fuente de voltaje en un circuito, yo sé qué voltaje está cayendo aquí, pero no sé qué corriente está dando. O sea, ella puede dar cualquier corriente dependiendo de lo que tenga, pues del circuito que tenga. Mientras que una fuente de corriente
va a dar una corriente I, pero no sabemos cuánto es el voltaje que está cayendo en esa fuente de corriente I y depende pues del resto del circuito. O sea que una fuente de corriente da la corriente, pero uno no sabe qué voltaje va a colocar. Mientras que la fuente de voltaje da el voltaje y uno no sabe qué corriente va a colocar y la corriente depende del circuito en la fuente de voltaje y el voltaje depende del circuito en la fuente de corriente. Entonces volvamos a Thevenin. Vamos a tratar de desarrollar el circuito que está en nuestras diapositivas. Entonces vamos a mirar este circuito que tengo acá. Y yo quiero mirar particularmente el voltaje aquí en R4. Ese circuito ustedes lo pueden resolver por donde ustedes quieran. Ustedes lo pueden resolver. Y es que este es muy parecido al que hicimos. Ustedes lo pueden resolver por cualquiera de los métodos que hemos desarrollado. Ustedes al final le podrán colocar los mismos valores. Entonces yo quiero mirar cuál es el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin para la resistencia R4. Entonces yo qué voy a hacer, voy a quitar primero R4 y voy a tratar de mirar cuál es la resistencia equivalente que me va a quedar. Entonces para eso hagámoslo. Bueno, entonces volvamos a mirar nuestro circuito. Otra vez, digamos, es el mismo, pero ahora yo voy a llamar este terminal A y este terminal B y me interesa ver qué resistencia va a quedar cuando yo cortocircuite el potencial. Entonces voy a volver a dibujar el circuito. Aquí tengo A. Para que me quede un poquito más bonito. Aquí tengo una resistencia. Esta es de 5 kiloohmios. R2. Aquí tengo R3. Y tengo el terminal B. Y por el otro lado tengo una resistencia de, llamémosle R1, después le colocamos los valores. R1. Y en vez de la fuente de voltaje, entonces el teorema me dice que no coloque la fuente de voltaje, sino que la cortocircuite. O sea, cierto que una de los dos extremos. Si fuera una fuente de corriente, la tendría que dejar abierta. Esto la tendría que dejar así y esta resistencia R1 por ahí no pasaría corriente y solamente tendría en cuenta R2 y R3. Pero como es una fuente de voltaje, entonces la dejo cortocircuitada. Y ahora miremos qué resistencia hay entre A y B. Entonces entre A y B vamos a fijarnos. Hay un posible camino que es este. Entonces estas dos resistencias están en serie. Y si se fijan, también la corriente puede pasar por aquí, pero R1 está en paralelo con R2 y con R3. Vamos a hacerlo paso por paso para que nos quede más claro. Entonces A, aquí lo va a cambiar por una resistencia equivalente, que es la serie de R2 más R3. Y aquí llega al terminal B. Y aquí queda una resistencia, la voy a dibujar así, en paralelo con R2 y R3, que es R1. Y entonces esa resistencia ya también la puedo cambiar por una resistencia equivalente entre los terminales
A y el terminal B. Y entonces la resistencia equivalente entre A y B, vamos a llamarla una resistencia equivalente. Vamos a hacer el cálculo por aquí. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más R3. Para no hacer más engorroso el cálculo, yo voy a de una vez a reemplazar R1 es 10 kiloohmios, 1 sobre 10 kiloohmios más 1 sobre 5 kiloohmios más 5 kiloohmios entonces 1 sobre esa resistencia equivalente es igual a 1 sobre 10 kiloohmios más 1 sobre 10 kiloohmios y esto nos va a dar 2 sobre 10 kiloohmios, o sea que esto me va a dar 1 sobre 5 kiloohmios y entonces esa resistencia equivalente es igual a 5 kiloohmios. Como esa resistencia es la resistencia que obtuvimos después de haber hecho lo del cortocircuito, después de mirar qué corriente va a pasar o cómo debería ser la corriente que va a pasar entre A y B, esa resistencia equivalente es la que nosotros vamos a llamar a la resistencia de Thevenin. O sea que ya tengo la resistencia de Thevenin. Ahora quiero mirar cuál es el voltaje de Thevenin. Entonces, para mirar cuál es el voltaje de Thevenin, lo que vamos a hacer es mirar, lo que vamos a hacer es mirar el circuito y calcular el voltaje que va a caer en esa resistencia. O sea, calcular el voltaje que hay acá. Y ese lo vamos a llamar voltaje de Thevenin. Entonces, fijémonos en estas dos resistencias que realmente es una resistencia en serie que vale 10 kiloohmios. O sea, quedémonos con el circuito número 2, con este. Aunque lo voy a volver a dibujar. Entonces yo tengo la fuente de voltaje. Y esa fuente de voltaje es de 130 voltios. Tengo una resistencia R1. Tengo el nodo A, ¿cierto? Que recuerden que termina siendo también este mismo. Y tengo una resistencia que vale R2 más R3 por facilidad. Entonces aquí está el terminal B. Y yo quiero hallar el voltaje entre A y B. Y si ustedes se fijan, ese montaje simplemente eso es un divisor de voltaje. Y entonces miremos cómo se calcula el divisor de voltaje. Ya lo habíamos hecho. Entonces miren que el voltaje que está saliendo aquí es la suma de las resistencias, el que está dividiendo, y arriba la resistencia por el voltaje de entrada. Entonces esto me quedaría algo así como que el voltaje entre A y B es igual, arriba la resistencia, o sea, R2 más R3, y abajo la suma de todas las resistencias, R1 más R2 más R3 por el voltaje, en este caso 130 voltios. Entonces el voltaje en AB es igual R2 más R3
5 kiloohmios más 5 kiloohmios da 10 kiloohmios, dividido 10 kiloohmios más 5 kiloohmios más 5 kiloohmios da 20 kiloohmios por 130 voltios. Y entonces esto me da un medio de 130 voltios. Fijémonos en una cosa, resulta que R2 más R3 termina siendo de igual valor que R1. Entonces, como ambas son de igual valor, pues divide el voltaje a la mitad. Entonces, el voltaje entre A y B es igual a 65 voltios. Entonces, este voltaje entre A y B ahora es el que yo voy a llamar voltaje de Thevenin. Y entonces ya tengo el circuito. Mi circuito para esa resistencia o para ese elemento que voy a colocar ahí es un voltaje de Thevenin que nos dio 65 voltios y una resistencia de Thevenin que nos dio 5 kiloohmios. ¿Cierto? Eso fue lo que nos dio, a ver, la resistencia de Thevenin, 5 kiloohmios. Y ya puedo colocar yo aquí, entre el punto A y el punto B, la resistencia que yo quiero examinar para ver qué voltaje le va a caer, que es R4, y qué corriente va a pasar por ella. Entonces aquí está R4, esto es igual a 20 kiloohmios. Entonces mi circuito, ese ya, o sea, esta parte me sirve a mí para analizar cualquier elemento que yo coloque ahí. ¿Cierto? Ya no está condicionado al circuito exterior. La parte exterior del circuito, exterior no, digamos, ¿cómo la llamamos? A la parte de la izquierda del circuito es como si fuera la caja negra. Y me coloca el voltaje y la corriente dependiendo, pues el elemento que vaya a colocar aquí, en este caso, esa resistencia de 20 kiloohmios. Y entonces, miremos, ahora armemos pues el circuito. Entonces, este es, digamos, Thevenin. Ahora montemos el circuito entero para saber qué corriente va a pasar por la resistencia y qué voltaje va a caer ahí. Entonces yo tengo un voltaje de 65 voltios. Yo tengo una resistencia de 5 kiloohmios. Y tengo una resistencia que es R4 de 20 kiloohmios. Y entonces por aquí va a pasar una corriente. Y es fácil calcular la corriente porque recuerden que la corriente por ley de Ohm es el voltaje sobre la resistencia total. Y es fácil ver en ese circuito que la resistencia total son 25 kiloohmios. O sea, esto es igual al voltaje que es 65 voltios dividido 25 kiloohmios. ¿Por qué 25 kiloohmios? Pues la suma de 20 y de 5 porque están en serie. Entonces esto nos va a dar que la corriente es igual a 65 dividido 25 kiloohmios, 2.6 por 10 a la menos 3 amperios. O sea, 2.6 miliamperios. Que eso fue lo que nos dio cuando hicimos el problema con las corrientes en las mallas o cuando lo hicimos por ley de Kirchhoff. O sea, que por ese lado pues estamos bien. Y el voltaje que está cayendo en la resistencia pues va a ser la corriente que pasa por ahí por el valor de la resistencia, o sea, 2.6 miliamperios por 20 kiloohmios. Entonces esto es igual 2.6 por 10 a la menos 3 por 20 por 10 a la 3. Esto es igual a 52 voltios. Que también era lo que habíamos obtenido en la parte anterior. Entonces este método pues también tiene como su parte de matemática, también tiene su parte engorrosa, pero de alguna manera solamente me responde lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar. Y yo quiero llegar a resolver solamente qué corriente va a pasar por ahí y qué voltaje va a caer
suponiendo que, por ejemplo, esto me representa a un Arduino, me representa a una tarjeta, me representa a un conversor, ¿cierto? O sea, a mí no me interesa tanto cómo se maneja esto. Es más, esto hasta me lo pueden vender ya hecho. A mí me interesa es lo que pase de aquí para acá, porque es donde va a conectar mi sistema de medida o donde va a colocar pues lo que necesita, lo que debo colocar. Bueno, miremos aquí otra cosa y es, vamos a hablar precisamente de los sistemas de medida. Pues uno, por lo regular, uno en el laboratorio tiene equipos que miden el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, para medir el voltaje, el equipo por lo regular, habrán algunos más modernos, algunos más viejitos, pero por lo regular siempre es de la misma estructura. Una perilla, y la perilla me indica que estoy midiendo. Hay algunos que son automáticos o electrónicos, más bien no automáticos. Y por ejemplo, de aquí hasta acá es voltaje. De acá hasta acá el voltaje. Entonces, está con un color. Y aquí están los rangos de voltaje. Como les digo, hay veces que estos rangos, usted nada más coloca voltaje y él automáticamente coloca los rangos. Hay otros que no. Entonces, por aquí, por ejemplo, puede seguir corriente. Y con la corriente hay que tener en cuenta que la corriente se parte en dos. Así sea automático o no, la corriente siempre se parte en dos. Y por aquí estará la resistencia y de pronto otras medidas de frecuencia, medidas para una capacitancia, medidas de un transistor. Eso ya depende pues qué tan bueno es su multímetro o qué tan bueno es su osciloscopio o el equipo que estás midiendo. También, por lo regular, aparece digamos una entrada que dice GND, aparece una entrada y entonces, y esa entrada, digamos, está pegada a este en el dibujito y está pegada a este en el dibujito. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya a medir, por ejemplo, resistencia o vaya a medir voltaje, las terminales las tengo que pegar de estos dos. Y entonces les decía, hay dos para la corriente. Uno para corrientes pequeñas y otro para corrientes más grandes. Y el dibujito siempre le muestra a uno cuál está pegado a cuál. Entonces, yo quiero medir corrientes grandes. Entonces yo sé que en vez de medir con este, tengo que medir con este. La Tierra siempre es la Tierra para todos. A no ser pues que el equipo le indique alguna otra cosa. Hay, por ejemplo, un medidor de temperatura para las termocuplas y el medidor de temperatura es una tarjetica que se coloca aquí encima de estos bordes. Entonces una la conecta ahí y ya ella le muestra a uno cuáles son los dos terminales para la termocupla. Pero ese, digamos, es un caso más extraordinario. Y entonces ahora sí vamos a nuestro circuito. Entonces yo tengo una resistencia, un circuito básico. Supongamos que aquí lo que tengo es una bombilla. Una bombilla es por lo regular no lineal.
o sea, no, la resistencia, el voltaje que está cayendo en ella no responde a la ecuación de Ohm. Entonces, bueno, yo quiero analizar pues cómo cambia la corriente y el voltaje en la bombilla. Entonces, ¿cómo se mide voltaje? Entonces, para yo medir voltaje, yo coloco mi equipo en paralelo. Yo quiero medir voltaje, por ejemplo, en la resistencia, entonces coloco mi equipo en paralelo y coloco el voltímetro en voltaje. Traten siempre de colocar el voltímetro cuando ustedes van a empezar a medir en la mayor unidad. Y ya después, a medida que el equipo le muestre a uno que está digamos, que se sobrepasó el límite, o sea, que se hizo un overflow, por lo regular los equipos aparece la palabra OL del overflow, entonces usted empieza a bajarle o a subirle, pues dependiendo del caso. Si ya está en la parte más grande, entonces voy a empezar a bajarle hasta que coja el rango de lo que estoy midiendo. Entonces, si yo quiero medir voltaje, pues lo que tengo que hacer es colocar las paticas o colocar los conectores o conectar las puntas del osciloscopio del multímetro de forma paralela con el equipo. Una idea es que la impedancia de este equipo, o sea, la resistencia de este equipo debería ser infinita. ¿Para qué? Pues porque el equipo no puede cambiarme las condiciones del circuito. Entonces, por aquí, si usted hay una corriente y usted coloca el equipo, por aquí se te va a ir una corriente. Pero que esa corriente sea muy, muy pequeña. O sea, I debe ser muy, muy pequeña comparada con I. ¿Cierto? Entonces usted está considerando que cuando coloca el osciloscopio, por ahí no se le va a ir a uno ningún tipo de corriente. Otra cosa que nos pasa mucho en el laboratorio y es que usted tiene un osciloscopio o un multímetro de dos canales. Entonces el canal 1 y el canal 2, y entonces uno todo contento, aquí tiene las entradas del canal 1 y aquí tiene las entradas del canal 2, y entonces nuestro circuito es este. Bueno, aquí hay una fuente, un voltaje, aquí hay una resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí hay otra resistencia, por aquí puede haber otra resistencia, y aquí al final hay otra resistencia. Entonces usted llega todo contento y dice, yo voy a medir el voltaje que hay en esta resistencia. Y entonces esta es la tierra. Yo voy a medir el voltaje que... Entonces usted está midiendo con este punto y este punto. O sea, está midiendo el voltaje entre A y B. Y después llega y dice, yo voy a medir al mismo tiempo a ver cómo está cambiando. Entonces aquí está el punto C y el punto D. Y el punto D es el que está tirado a tierra. Y usted dice, y resulta que ese circuito empieza a medir cosas que no es lo que debería medir. Y usted dice, ¿pero por qué? Y resulta que internamente, muchos osciloscopios, depende del valor, la Tierra está unida. Entonces, cuando esa Tierra está unida, usted unió este punto con este punto, con el punto D. O sea que usted voló toda esta parte del circuito. Porque ahora la corriente no se va a ir por ahí, sino que se va a ir por acá. Y eso es una cosa que pues nosotros no tenemos osciloscopios donde hay osciloscopios que el valor hace que estas tierras estén cortocircuitadas, no, perdón, que estén abiertas. Porque si las tierras están abiertas, entonces por aquí no hay corto.
y ya sí puedo medir de forma correcta entre C y D y entre A y B. Pero si no están, si ellas están pegadas de forma interna, o sea, no es que uno los vea ahí pegaditas, sino que comparten la misma tierra por dentro. Entonces uno va a tener problemas como este que estamos mirando. Entonces eso es para que tengan cuidado. También pasa mucho que yo aquí tengo un osciloscopio y en el laboratorio todos los equipos están pegados a tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tengo otro equipo ellos a través de las conexiones del laboratorio comparten la misma tierra. Entonces es fácil llegar a dañar no, bueno, a dañar en el sentido de que ya no es el circuito que yo quiero, o sea, a cambiar las condiciones del circuito. Entonces hay que tener cuidado con esas tierras. Bueno, ahora, para medir resistencia lo hago de la misma manera. Entonces coloco el multímetro en resistencia. Entonces yo quiero medir la resistencia de esa resistencia. Entonces coloco el multímetro en resistencia y lo hago de forma paralela. Aquí hay que tener otro cuidado. Cuando yo voy a medir voltaje, yo lo puedo hacer con mi sistema conectado. Para medir resistencia, depende qué resistencia quiera yo medir. Digamos que aquí tengo un R1, un R2, un R3 y aquí tengo un R4. Si ustedes miden la resistencia R2, realmente no están midiendo la resistencia R2, están midiendo la resistencia que hay entre el terminal A, que es este, porque este nodo es el mismo, y el terminal B, que es este, que este nodo es el mismo, donde estoy colocando la terminal. Y si ustedes se fijan, se trata, entonces es R2, R1, R3 y R4 todas en paralelo. Y usted está midiendo la resistencia que hay entre A y B, R1, R3 y R4, y la resistencia que hay entre R1, R3 y R4 y R2 es un paralelo y aquí uno en serie. O sea que no estoy midiendo esta, sino que realmente estoy midiendo todo el circuito. Entonces, ahí que debería ser, si yo quiero medir una resistencia, lo más recomendable es que abra la resistencia, mida la resistencia y después, pues ya vuelve y la conecta. Otro error común que cometemos, será todos, es que cuando vamos a medir, digamos, una resistencia 1 de afán, eso no lo debería hacer, pero lo hacemos. Entonces yo tengo el alambrito de la resistencia. Y entonces como las puntas de los multímetros son una punta en alambre y aquí otra punta en alambre, entonces colocamos nuestro multímetro ahí. Pero el error que cometemos es que digamos, las tocamos con la mano. O sea, para que la resistencia o para que la punta no se caiga, entonces la terminamos teniendo con los dedos. ¿Cuál es el problema de tenerlo con los dedos? Pues que nosotros también somos una resistencia y entonces está midiendo la resistencia entre los puntos de la resistencia y el paralelo con nosotros. Entonces hay que tener cuidado pues a la hora de medir. Ahora nos falta la corriente. Entonces para la corriente hay que tener varios cuidados.
El primer cuidado es la cantidad de corriente que va a pasar por el circuito. Entonces les decía, los multímetros siempre tienen 1, 2, 3, 4. Esta es la Tierra. Estos dos para medir voltaje, corriente, resistencia y otras cosas. Estos dos para medir corrientes pequeñas. Y estos dos para medir corrientes muy grandes. Entonces, si yo sé que la corriente es de más de 500 miliamperios, entonces voy a usar el de corriente grande. Si yo sé que la corriente es una corriente pequeña, pues voy a usar el de corriente pequeña y voy a empezar siempre en la escala más grande. ¿Cómo se mide la corriente? Entonces, para medir corriente hay que hacer pasar la corriente por el multímetro. O sea, hay que abrir el circuito, o sea, lo que ya lo abrimos, conectamos a un lado, suponiendo que la corriente, si este es el positivo, suponiendo que la corriente va a girar así, entonces este al positivo, este a la tierra o al negativo, para que la corriente pase por el multímetro. O sea, la corriente debe pasar por el multímetro. Entonces también es importante mirar los multímetros, bueno, y los de la universidad tienen problemas y es porque aquí, entre los dos terminales, hay un fusible. Un fusible para corrientes pequeñas y aquí hay un fusible para corrientes más grandes. Entonces, claro, cuando ustedes le colocan una corriente muy grande aquí no lo conecté a tierra, está mal conectado. Esto debe ir a tierra. Entonces, cuando usted le colocan una corriente muy grande y la hacen pasar por donde está la corriente pequeña, lo primero que se va a ir es el fusible. El fusible se va a quemar. Entonces, es muy común que en el laboratorio los multímetros tengan el fusible más pequeño quemado. ¿Uno cómo se da cuenta que un fusible está quemado? Los multímetros traen una función que le permiten a uno mirar continuidad. ¿Qué es mirar continuidad? Por ejemplo, yo quiero ver si este cable está bueno, si está llevando corriente. Eso quiere decir que si está llevando corriente, la resistencia es muy pequeña. ¿Cierto? Entonces, esa resistencia que es muy pequeña, yo coloco entre los dos terminales del multímetro y el multímetro, si el alambre está bueno, entonces el multímetro pita, produce un sonido. Entonces lo mismo aquí, ustedes colocan aquí para medir continuidad, por lo regular está como pintado de esta manera, como las ondas de un pitico, la tierra, y aquí conectan acá y colocan la punta acá. Como va a encontrar continuidad entre estos dos, porque el fusible está bueno, entonces él va a pitar. Pero si el fusible está malo, no va a encontrar continuidad y entonces simplemente pues no va a pitar. Y así me doy cuenta yo que el fusible está malo y que ese multímetro no me va a servir para medir la corriente.